y está todo parado. Señor, pero independientemente pero de déjame eso, terminar. también usted hubiera cancelado Entonces, si estoy hablando, ¿por qué me interrumpas? Por eso. Hay historias que se esconden durante décadas, secretos que un artista guarda no por vergüenza, sino porque forman parte de un dolor tan profundo que solo puede revelarse cuando la vida ya no tiene prisa. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Juan Ferrara, uno de los galanes más emblemáticos de la televisión mexicana, quien a los 80 años decidió romper un silencio que había cargado toda su vida. Lo que está a punto de escuchar no es una simple anécdota del pasado, sino la revelación más íntima y humana que este actor jamás se permitió hacer. Hoy, por primera vez, entenderemos el peso de sus heridas, la magnitud de sus pérdidas, el misterio de sus romances ocultos y, sobre todo, la verdad sobre la mujer que él confesó que fue el amor de su vida. Esta historia no solo redefine su legado, sino que también nos muestra al hombre detrás del mito, a alguien que amó con intensidad, sufrió en silencio y envejeció con una verdad clavada en el corazón. Antes de comenzar, le pido a todos los que están viendo este video que se suscriban al canal y dejen su me gusta, porque su apoyo no solo impulsa este contenido, sino que le dice a YouTube que esta historia merece llegar a muchas más personas. Y si pueden, comenten desde qué país nos están viendo y qué parte de la vida de Juan Ferrara más les sorprende hasta ahora. Quédense hasta el final, porque la última revelación no solo es impactante, cambiará por completo la forma en que recordamos a este actor. Detrás del brillo que siempre rodeó a Juan Ferrara, detrás de los aplausos, los reflectores y la imagen impecable del galán que marcó generaciones, existía un hombre profundamente sensible, formado por heridas silenciosas que jamás formaron parte del discurso público. Su vida, desde muy joven, estuvo marcada por ausencias que moldearon su carácter y lo acompañaron incluso en los años de mayo éxito. Antes de convertirse en figura internacional, Juan ya había conocido el sabor amargo de la soledad y el peso de sentirse emocionalmente desprotegido. Creció buscando un refugio emocional que pocas veces encontró y que, cuando lo encontró, más tarde perdería de forma dolorosa. Esta vulnerabilidad interior fue siempre el motor oculto que impulsó su carrera, su forma de amar y la manera en que enfrentó los golpes más duros de la vida. A lo largo de su trayectoria, proyectó seguridad, elegancia y un magnetismo natural que lo hacía irresistible para el público. Pero esa imagen no reflejaba los conflictos que llevaba por dentro. La fama no alivió sus heridas, al contrario, las amplificó. Cuanto más lo admiraban, más debía esconder sus miedos. Debía parecer fuerte, encantador, inquebrantable, pero cuando las luces se apagaban, enfrentaba silencios que pesaban más que cualquier crítica. La sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas, lo perseguía incluso en los momentos de mayor reconocimiento. Las pérdidas marcaron profundamente su vida adulta. Varias personas importantes desaparecieron en momentos decisivos, dejándole un vacío que nunca logró llenar del todo. Esas ausencias lo empujaron a trabajar sin descanso, como si el éxito pudiera vendar heridas que no se cierran con premios ni con aplausos. Cada pérdida reforzaba su tendencia al hermetismo, a guardarse las emociones, a protegerse detrás de una máscara de profesionalismo absoluto. Los medios tampoco facilitaron su camino. Aunque siempre mantuvo una actitud respetuosa, fue blanco constante de rumores que distorsionaron su imagen. Algunas historias lo herían profundamente, porque mostraban una versión de él que no se reconocía. Aún así, jamás respondió con escándalos. Optó por el silencio, un silencio que lo protegía, pero que también lo aislaba. Muchos creían que era distante o frío, pero quienes lo conocieron de verdad sabían que era un hombre profundamente emocional, que simplemente había aprendido a sobrevivir escondiendo sus heridas. Su vida amorosa fue otro territorio marcado por complejidades. Aunque vivió romances intensos, en muchos de ellos sintió que daba más de lo que recibía, o que el corazón de la otra persona no latía al mismo ritmo que el suyo. Varias relaciones terminaron abruptamente, dejando cicatrices que él nunca expuso públicamente. En más de una ocasión, se encontró buscando
sin saberlo. La sensación de refugio emocional que había experimentado una sola vez en su vida. Esa persona aparecería más tarde en su historia como una figura inolvidable, cuyo recuerdo se volvería más fuerte con los años. Estas experiencias moldearon no solo al hombre, sino también al artista. Cada personaje cargaba una parte de su historia personal, una sombra, una emoción, una nostalgia. Cuando hablaba con la mirada en pantalla, lo hacía desde un lugar que pocos conocían. Cuando interpretaba el dolor, no actuaba, recordaba. Cuando mostraba vulnerabilidad, estaba abriendo por segundos la puerta a un corazón que había aprendido a protegerse. Llegado a la vejez, Juan finalmente comenzó a revelar fragmentos de esta vida oculta, permitiendo ver por primera vez la profundidad emocional que siempre había estado detrás de su figura pública. Lo que parecía un simple actor con una carrera exitosa se convierte, al conocer su historia, en un hombre marcado por silencios, por pérdidas y por un amor tan intenso que lo acompañó incluso en sus días más oscuros. Y es justamente ese amor, esa confesión que haría décadas después, la pieza clave que ayuda a entender no solo sus actos, sino también su alma. Cuando Juan Ferrara decidió confesar, a sus 80 años, que hubo una mujer que verdaderamente fue el amor de su vida. El impacto fue inmediato. Sus palabras no sonaron a nostalgia ni a simple recuerdo. Sonaron a herida, a verdad guardada durante demasiado tiempo. A ese tipo de sentimiento que solo se admite cuando ya no hay nada que perder y cuando el corazón, cansado de callar, decide hablar. Él la describió como la luz inesperada que aparece en medio de una tormenta interna. No era solo hermosa. Tenía ese tipo de presencia que desarma, que toca fibras profundas, que reconoce las grietas que uno intentó esconder desde joven. Ella vio cosas en Juan que muchos jamás advirtieron. Entendía su sensibilidad, su miedo a la soledad, su necesidad de refugio emocional, y le ofreció una calidez que él no había experimentado hasta entonces. A su lado, Juan no era el galán perfecto que la prensa celebraba, sino un hombre vulnerable que, por primera vez, se sentía realmente comprendido. La relación entre ellos fue intensa, emocional, sincera, llena de momentos en los que su conexión parecía ir más allá de todo lo que habían vivido antes. Sin embargo, la vida se encargó de separarlos. La presión del trabajo, la imagen pública, las decisiones impulsivas y los errores de ambos fueron debilitando lo que el corazón se empeñaba en conservar. Esa ruptura no fue una simple despedida. Fue un quiebre que dejó en Juan una marca que nunca pudo borrar. Él continuó con su vida, tuvo otros romances, compartió escenarios y etapas importantes, pero ninguna mujer logró ocupar el espacio que ella dejó. Con los años, los recuerdos de esa relación se transformaron en un refugio emocional al que regresaba en silencio, especialmente en momentos de duda o tristeza. Era el tipo de amor que no se olvida, no se reemplaza y no se supera, porque no pertenece al pasado, permanece vivo, latiendo en algún rincón del alma. Esa mujer influenció no solo su vida sentimental, sino también su carrera. Muchas emociones que transmitía en pantalla nacían de esa herida abierta, de esa profundidad emocional que ella había despertado. Incluso cuando intentó rehacer su vida, siempre se encontraba comparando nuevas relaciones con aquella conexión que tanto había significado para Elan, aunque nadie lo sabía. Vivía dividido entre lo que mostraba al mundo y lo que seguía sintiendo puertas adentro. Esa experiencia de amor profundo, perdido y nunca resuelto, moldeó silenciosamente su personalidad en los años posteriores. Le dejó una cierta melancolía, una sensibilidad extrema hacia las pérdidas y una forma particular de relacionarse que muchos malinterpretaron como distancia o frialdad. En realidad, era un hombre que había amado tan intensamente que cualquier relación futura, inevitablemente, parecía insuficiente. Con el tiempo, la sombra de ese amor se convirtió en parte de su esencia. Era un recuerdo que no dolía por ser oscuro, sino por ser demasiado luminoso, demasiado real, demasiado imposible de repetir. Solo ahora, en su vejez, se permitió reconocerlo públicamente.
liberar su verdad, darle nombre y rostro a un sentimiento que había guardado como un tesoro y como una herida. Su confesión no fue un acto de nostalgia, fue una liberación emocional, una forma de cerrar un capítulo que jamás se atrevió a clausurar en su juventud. Y esta revelación íntima, llena de humanidad, nos permite comprender con más claridad las contradicciones de su vida, los silencios prolongados, la intensidad de sus gestos y el misterio constante que rodeó su figura. A partir de esta verdad, la historia de Juan adquiere otra profundidad, porque ahora sabemos que detrás de la fama existió un hombre marcado por un amor que nunca dejó de acompañarlo, incluso en los días más brillantes de su carrera y en los más oscuros de su alma, iluminando y atormentando su camino al mismo tiempo. La carrera de Juan Ferrara brilló con una intensidad que pocos actores han alcanzado en el mundo de las telenovelas. Su presencia en pantalla era magnética, esa mezcla perfecta de elegancia, intensidad y vulnerabilidad que lo convertía en un protagonista inolvidable. Pero detrás de cada papel existía una batalla silenciosa, un equilibrio delicado entre el artista que el público adoraba y el hombre que luchaba por encontrar sentido en medio de la fama. A lo largo de su trayectoria, vivió momentos de gloria absoluta, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de su generación. Sin embargo, mientras su nombre aparecía en titulares por sus logros, él lidiaba en privado con una presión constante en la necesidad de mantenerse perfecto, fuerte, encantador, incluso cuando su interior se sentía frágil. Esa exigencia lo hizo crecer profesionalmente, pero también lo desgastó emocionalmente. En el mundo artístico, su sensibilidad se convirtió en arma de doble filo. Por un lado, le permitía interpretar personajes con una profundidad que tocaba el corazón del público. Por otro, lo hacía especialmente vulnerable a la crítica, a los comentarios malintencionados y a la crueldad del sensacionalismo. Más de una vez fue víctima de rumores que lo retrataban como un hombre distante, complicado o inestable, cuando en realidad solo era alguien que intentaba proteger su intimidad. Prefería el silencio antes que alimentar escándalos, pero ese silencio se convertía en blanco fácil para interpretaciones equivocadas. Los conflictos profesionales también marcaron su camino. Hubo momentos en los que sintió que su talento no estaba siendo utilizado como él deseaba, situaciones en las que debía elegir entre la estabilidad de un papel repetido o el riesgo de explorar facetas nuevas que podrían desafiar su imagen pública. Y aunque pocas veces lo admitió, esas decisiones lo afectaban profundamente. Detrás del actor seguro había un hombre que dudaba, que se cuestionaba, que temía decepcionar al público que lo había elevado al estatus de ícono. El misterio que rodeaba su vida personal alimentaba la fascinación del público. Su tendencia a reservarse, a no exponer su intimidad ni sus dolores, generó un halo casi mítico a su alrededor. Muchos intentaban descifrarlo a través de entrevistas, colegas o antiguos romances, pero la verdad era mucho más compleja. Juan era un hombre que había amado intensamente, que había sufrido silenciosamente y que había aprendido a convivir con sombras que jamás mostró ante las cámaras. Sus relaciones sentimentales, algunas públicas y otras secretas, lo marcaron profundamente, y varias de ellas fueron malinterpretadas por la prensa, que prefería fabricar escándalos donde solo había vulnerabilidad. El amor que nunca pudo olvidar, ese que más tarde confesaría, fue el trasfondo silencioso que influenció muchas de las decisiones que tomó a lo largo de su carrera. Cuando interpretaba personajes trágicos, cuando mostraba melancolía, cuando expresaba emociones profundas en sus actuaciones, no estaba actuando, no estaba recordando. Ese pasado lo acompañó como una sombra luminosa, una presencia fantasma que nunca lo abandonó y que le dio una intensidad emocional que pocos actores podían igualar. El contraste entre su éxito público y su vida privada llena de silencios creó un aura especial a su alrededor. Había algo en el que el público no lograba descifrar, una especie de tristeza elegante que atravesaba su mirada incluso en los momentos más felices. Esa mezcla de triunfo y melancolía fue lo que lo convirtió en un personaje fascinante, no solo por lo que mostraba, sino también
por lo que ocultaba. Con el paso del tiempo, este enigma fue creciendo alimentando humoris, historias exageradas y teorías que poco tenían que ver con la realidad. Lo que el público nunca supo es que cada gesto de discreción, cada respuesta medida y cada silencio pensativo estaban cargados de vivencias profundas, de pérdidas, de amores imposibles y de una sensibilidad que él nunca supo cómo expresar abiertamente. Esa dualidad entre la figura pública y el hombre que se escondía detrás es lo que hace su historia tan humana, tan compleja y tan digna de ser contada. Y mientras su carrera avanzaba con fuerza, este universo emocional interno continuaba evolucionando, preparando el escenario para una etapa decisiva de su vida, aquella en la que el brillo de los reflectores comenzaría a apagarse y él tendría que enfrentarse, por primera vez sin máscaras, al peso real de su historia. Con el paso del tiempo, Juan Ferrara comenzó a desaparecer lentamente de la pantalla, no porque el público lo hubiera olvidado, ni porque su talento hubiera disminuido, sino porque su alma llevaba años pidiendo un descanso que él, por miedo, orgullo o compromiso, jamás se había permitido conceder. Su retiro no fue anunciado con discursos emotivos, ni entrevistas solemnes. Fue silencioso, casi imperceptible, como si quisiera deslizarse fuera del escenario sin que nadie lo viera. Este alejamiento, que muchos interpretaron como una decisión profesional, más tenía raíces profundamente personales que explican la etapa más delicada y humana de su vida. Después de décadas enfrentando la presión de ser perfecto, de sostener una imagen impecable y de cargar con el peso de su propio mito, Juan comenzó a sentir que la fama ya no le ofrecía lo que alguna vez buscó. El brillo de los reflectores empezó a resultarle ajeno. La idea de seguir actuando sin sentir lo que hacía, sin esa chispa emocional que lo había guiado desde joven, le parecía una traición a sí mismo. Fue entonces cuando comprendió que había vivido más para los demás que para él mismo, y que había llegado el momento de escucharse, quizá por primera vez. Su salud también jugó un papel importante en este proceso, aunque siempre fue reservado respecto a sus dolencias. Quienes lo conocían sabían que atravesaba momentos de fragilidad, tanto física como emocional. Los silencios en su casa se hicieron más largos, los recuerdos más intensos, y la soledad, esa compañera que había tratado de ignorar durante años, regresó con fuerza. En esas tardes silenciosas, su mente viajaba una y otra vez al pasado, especialmente al recuerdo de la mujer que había amado profundamente y a quien nunca pudo olvidar. Era como si su corazón, al envejecer, necesitara volver a ese único lugar donde alguna vez encontró un refugio real. Consciente de que su vida estaba entrando en una fase distinta, Juan comenzó a reflexionar sobre sus decisiones, sus errores, sus pérdidas, y los silencios que había mantenido durante tanto tiempo. Y fue precisamente en esa etapa de introspección cuando finalmente se atrevió a revelar verdades que había callado durante décadas. Habló con una sinceridad que nunca antes había mostrado, como si supiera que era el momento de dejar todo dicho. La confesión sobre el gran amor de su vida no fue solo un gesto romántico, fue un acto de liberación emocional, una forma de deshacerse de una carga que había llevado en silencio por años. Lo que más sorprendió a quienes lo rodeaban fue la calma con la que aceptó este nuevo capítulo. Ya no quería luchar contra expectativas ajenas ni competir con su propio pasado. Deseaba paz, deseaba reconocimiento emocional, antes que profesional. Deseaba cerrar ciclos que lo habían acompañado durante toda la vida. Su retiro silencioso, lejos de ser una renuncia, fue un acto de amor propio, una forma de reconciliarse con sus sombras y con la vida que había vivido entre luces y silencios. Aún así, esta etapa estuvo marcada por una profunda melancolía. Mirar hacia atrás significaba enfrentarse a aquello que no pudo ser, a los amores perdidos, a las decisiones equivocadas y también a los momentos de grandeza que jamás imaginó alcanzar. La vejez, más que un final, se convirtió en un espejo donde se reflejaban todas las versiones de sí mismo: el joven inseguro, el actor brillante, el hombre sensible, el amante herido, el ser humano que siempre buscó un lugar donde descansar emocionalmente. Y así, casi sin proponérselo, Juan terminó viviendo un final distinto al que muchos habrían imaginado. No estuvo marcado por un escándalo,
ni por una caída pública, sino por una lenta transformación emocional que lo llevó a encontrar, al fin, la tranquilidad que había buscado toda su vida. Un final silencioso, íntimo, honesto, el único capaz de honrar al hombre que siempre se escondió detrás del actor. La vida amorosa de Juan Ferrara siempre fue un territorio envuelto en misterio, no solo por su innegable atractivo y su magnetismo ante las cámaras, sino también por la forma en que él eligió proteger su intimidad a toda costa. Su reserva alimentó durante años un cúmulo de especulaciones, historias incompletas, rumores exagerados, y versiones que poco tenían que ver con lo que realmente vivió. Era como si cada silencio suyo invitara a los demás a inventar respuestas, como si su hermetismo se convirtiera en un lienzo, donde la prensa y el público proyectaban fantasías, deseos o incluso enredos que jamás ocurrieron. A lo largo de su trayectoria se le atribuyeron romances imposibles, amores prohibidos y relaciones clandestinas que, en muchos casos, no tenían fundamento alguno. Sin embargo, esto no significa que su vida sentimental fuera sencilla. Juan sí vivió relaciones intensas, complejas y emocionalmente exigentes, algunas de ellas marcadas por circunstancias que dificultaban hacerlas públicas. No fueron numerosas, pero sí profundas, y cada una dejó una marca en su corazón. En varias ocasiones, la prensa tomó un encuentro profesional o una amistad genuina y lo transformó en escándalo, creando narrativas que lo lastimaban más de lo que cualquiera imaginaba. Su discreción, lejos de protegerlo, alimentó aún más la fascinación. Había algo en el que hacía que la gente quisiera saber más. Una melancolía en la mirada, un silencio significativo, un aura de hombre que había amado mucho y perdido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa percepción no era del todo equivocada. Los pocos amores verdaderos que tuvo estuvieron cargados de intensidad, pero también de dificultades. Algunas relaciones terminaron por la presión de la fama, otras por incompatibilidades emocionales, y otras simplemente porque Juan, en el fondo, seguía comparando todo con aquel amor que marcó su vida de manera irreversible. Ese amor, el único que confesó públicamente en su vejez, se convirtió en la sombra luminosa que acompañó todas sus historias posteriores. Intentó seguir adelante, intentó abrir su corazón de nuevo, intentó construir nuevas ilusiones, pero siempre había un recuerdo silencioso, un latido del pasado que hacía que nada volviera a sentirse igual. Mujeres que lo amaron profundamente decían que había en él un rincón inaccesible, un espacio que nadie podía ocupar. Y tenían razón, ese espacio ya tenía dueño desde mucho tiempo atrás. Ese pasado emocional también moldeó la forma en que enfrentó la fama. Juan no hablaba de sus dolores, no explicaba sus ausencias, ni justificaba sus decisiones. Esa falta de explicación, sumada a su comportamiento reservado, generó toda clase de interpretaciones. Lo tacharon de seductor compulsivo, de hombre inestable, de amante imposible, cuando en realidad era alguien marcado por una sensibilidad extrema, por una historia de amor inconclusa y por un corazón que se protegía más de lo que se mostraba. Aún así, jamás habló mal de ninguna mujer que pasó por su vida, nunca respondió a un escándalo con otro, nunca reveló intimidades, ni cayó en juegos mediáticos. Su lealtad y su discreción se convirtieron en parte esencial de su identidad. Esa forma de amar, silenciosa, profunda, genuina, contrastaba radicalmente con la imagen de conquistador que muchos querían imponerle. Con el tiempo, el misterio que rodeó sus relaciones se volvió parte de su leyenda. Fue esa combinación de belleza, talento, heridas ocultas y amores imposibles la que moldeó su figura pública durante décadas. Pero basta mirar de cerca su historia para entender la verdad. Juan Ferrara no fue un hombre rodeado de escándalos, sino un hombre marcado por un único amor que nunca pudo olvidar, un amor que definió su manera de sentir, de actuar y de vivir. Ese amor, que confesó cuando ya nada tenía que perder, fue el hilo invisible que unió toda su vida, la clave que explica sus silencios, su melancolía y esa mirada profunda que parecía guardar un secreto que solo ahora ha decidido compartir. Después de recorrer los capítulos más íntimos y ocultos de la vida de Juan Ferrara, es imposible no mirar al actor con una nueva profundidad. No solo fue un galán,
no solo fue un ícono de la televisión mexicana, fue un hombre marcado por la intensidad de un amor que nunca murió, por silencios que lo acompañaron durante décadas y por una sensibilidad que supo ocultar tras una imagen impecable. Hoy, al confesar a los 80 años, ¿quién fue realmente el amor de su vida? Juan no solo desnuda su corazón, sino que también cierra un ciclo emocional que lo había perseguido desde su juventud. Su historia nos recuerda que la fama no protege del dolor, que los grandes amores no siempre tienen finales felices y que, a veces, la verdad más importante llega cuando por fin nos atrevemos a decirla en voz alta. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque tu apoyo permite que sigamos revelando las historias más profundas, humanas y sorprendentes de las grandes figuras del espectáculo. También te invito a comentar qué parte del relato te impactó más o cuál fue, para ti, el momento más revelador de la vida de Juan Ferrara. Y antes de irte, no olvides ver el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Prometo que es aún más fascinante, más intenso y más emocional que este. Gracias por acompañarnos en este viaje.